Dios mío, es mi marido. Tú traicionaste a mi hijo. Vas a pagar caro. Voy a hacer brujería para ti. Sal de aquí, vieja loca. Dios mío, vomité cabellos y dientes. Esa vieja me maldijo. Yo no creía en la brujería hasta que vomité cabellos y dientes. Mira lo que me pasó y saca tus propias conclusiones. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal, deja tu like y comenta si le estás viendo de día o en la noche. Me casé con Ricardo en 2021. Tenía 27 años y él tenía 34. Lo conocí por amigos en común, y desde el principio fue muy directo conmigo. No era de los que andaban con rodeos ni con jueguitos. Me decía lo que sentía, me buscaba, me hacía sentir que yo era lo que quería. Eso me gustó desde el principio. No tuve que adivinar nada con él. Era claro, era presente, era constante. Ricardo era dueño de 4 panaderías en nuestra ciudad. Una de ellas era bastante conocida, de las más reconocidas del lugar. La gente lo respetaba. No era un hombre que presumía de lo que tenía, pero tampoco lo escondía. Vivía bien, trabajaba mucho, y era conocido en el ambiente del comercio local. Cuando empezamos a salir, yo ya vivía sola, me había independizado hacía un par de años. Tenía mi propio departamento, mi trabajo, mi vida armada. No era una mujer que necesitaba a alguien para sostenerse. Eso también creo que le gustó a él. Cuando las cosas entre nosotros se pusieron serias, lo llevé a conocer a mis papás. Mi papá era mecánico, uno de los más respetados en la zona donde crecí. Era un hombre de pocas palabras, pero de criterio firme. Si él no aprobaba a alguien, lo decías con el silencio, con la cara. Con Ricardo no fue así. Lo recibió bien desde la primera vez. Se sentaron a platicar, se entendieron. Eso para mí fue importante. Mi papá no le abría la puerta a cualquiera. También conocía a la familia de Ricardo. Sus papás, sus hermanos. Nos recibieron con gusto, con calidez. No hubo tensión ni incomodidad. Las dos familias se llevaron bien desde el principio, y eso facilitó todo. Cuando decidimos casarnos, no hubo drama de ningún lado. Fue algo que fluyó, que se dio natural. La boda fue sencilla pero bonita. No fue una cosa exagerada ni tampoco algo pequeño que pareciera que no importaba. Fue lo que queríamos los dos. Nos casamos, nos fuimos a vivir juntos, y empezamos nuestra vida como matrimonio. Los primeros meses fueron muy buenos. Ricardo era un esposo muy atento. Era de los que están pendientes, de los que preguntan cómo estás, de los que llegan a casa y buscan a su pareja. Me llevaba a cenar a lugares bonitos, me sorprendía con viajes. Fuimos a París, fuimos a Inglaterra. No eran viajes improvisados, eran cosas que él planeaba porque quería que yo los disfrutara. Me hacía sentir que era su prioridad, que lo que me importaba a mí, le importaba a él. Era detallista en el sentido real de la palabra. No era de los que regalan flores una vez al año en San Valentín y creen que con eso es suficiente. Era constante. Estaba ahí. Si yo llegaba cansada del trabajo, él notaba que algo andaba mal. Si yo quería algo, él buscaba la forma de dármelo. Eso, al principio de un matrimonio, es algo que te hace sentir muy segura, muy querida. Yo estaba convencida de que había tomado una buena decisión. Y lo retribuía. Yo también lo cuidaba, también estaba presente, también me esforzaba. No era una relación de una sola parte. Los dos poníamos. Creo que por eso funcionó tan bien al inicio, porque los dos queríamos que funcionara. Pero con el tiempo, cuando ya estás viviendo con alguien, cuando ya no hay luna de miel ni viaje ni cena especial que distraiga, empiezas a ver las cosas como son. Empiezas a ver los hábitos reales de la persona, los que no salen en las primeras citas ni en los primeros meses. Y fue ahí donde empecé a notar cosas en Ricardo que no me gustaban. No era un hombre limpio en su rutina diaria. No le daba importancia al aseo personal de la misma forma que yo. A mí me molestaba. Era algo que me costaba ignorar porque vivíamos juntos, dormíamos juntos, compartíamos el mismo espacio todo el tiempo. No era algo que pudiera pasar por alto fácilmente. Tampoco era ordenado. Dejaba las cosas tiradas, no recogía,
no acomodaba. Y eso lo hacía de forma natural, sin darse cuenta de que molestaba. Para él era normal. Había crecido así y nunca nadie le había dicho que tenía que cambiar. Entonces llegaba a casa, dejaba todo donde cayera y esperaba que el espacio se organizara solo. O que yo lo organizara. Eso me fue irritando poco a poco. En la cocina era lo mismo. No lavaba ni un vaso. Llegaba, comía, y se levantaba de la mesa como si esa parte del proceso no fuera con él. Esperaba que todo estuviera listo, que le pusieran el plato enfrente, que recogieran después. Yo trabajaba también. Yo también llegaba cansada. Y tener que cargar con esa parte sola empezó a pesarme. No se lo dije de golpe. Lo fui insinuando, lo fui mencionando de formas distintas. A veces él hacía un esfuerzo por unos días y luego volvía a lo mismo. No creo que lo hiciera con mala intención. Era simplemente quien era, como había vivido siempre. Pero eso no hacía que fuera menos agotador para mí. En lo íntimo también había algo que no terminaba de funcionar. No era que no existiera esa parte de la relación, era que no tenía la energía que yo necesitaba. Era algo monótono, sin variación, sin iniciativa. Con el tiempo eso también empieza a afectar. No lo hablé con nadie porque era algo privado, pero sí lo sentí. Lo guardé. Sin embargo, con todo eso, Ricardo seguía siendo un buen hombre en lo fundamental. Me quería, me respetaba, me trataba bien. Me daba estabilidad. Me hacía sentir segura en el sentido más amplio. Y uno aprende a hacer ese balance, a poner en una balanza lo que está bien y lo que no, y a decidir con qué puede vivir. Yo decidí que podía vivir con eso, que lo que él me daba era más que lo que me faltaba. Así que seguí adelante. Un año después de casarnos, me embaracé. El embarazo no fue fácil emocionalmente. Mi cuerpo estaba haciendo algo enorme y yo no siempre sabía cómo manejar lo que sentía. Ricardo estuvo pendiente durante esos meses, pero la dinámica de la casa seguía siendo la misma. Sus hábitos no cambiaron. Y yo estaba más sensible, más agotada, con menos paciencia para las mismas cosas de siempre. Cuando nació nuestro hijo, lo llamamos Afonso. Fue un niño sano, hermoso. Ese momento en que lo tuve en brazos fue algo que no tengo palabras para describir bien. Hay cosas que no caben en palabras, y esa fue una de ellas. Pero los días que siguieron fueron muy difíciles. Mi cuerpo estaba recuperándose, dormía mal, me sentía desbordada. Lloraba sin razón aparente, o con razones que en otro momento no habrían sido suficientes para tanto llanto. Había días en que me costaba levantarme. Había noches en que solo quería que alguien me dijera que le estaba haciendo bien, que era normal sentirse así, que iba a pasar. Tenía señales claras de depresión posparto, aunque en ese momento no lo nombraba así. Lo vivía desde adentro, sin distancia, sin perspectiva. Solo sabía que algo no estaba bien en mí, que no me sentía como antes, que el cansancio era de otro tipo, uno que no se iba con dormir. Fue en ese momento cuando llegó mi suegra a casa. Ricardo le pidió que viniera unos días para ayudar. Y ella vino. No ayudó de la forma en que se supone que alguien ayuda cuando llega a apoyarte. Desde el principio tomó el control de la situación, pero no de una manera que me alivianara a mí. Lo hacía de una forma que me dejaba afuera. Cargaba a Afonso, lo dormía, decidía cómo había que hacer las cosas, y si yo hacía algo diferente, me lo hacía saber. No con gritos ni con insultos. Con comentarios, con miradas, con ese tono que no es agresivo en la superficie, pero que carga algo debajo. Me criticaba, no de manera directa siempre, pero sí constante, que si el bebé lloraba mucho era por algo que yo hacía mal, que si yo no podía calmarlo, era porque no sabía, que si estaba cansada, era porque no me organizaba bien. Había una forma de mirarme que me hacía sentir que yo era el problema, que sin mí las cosas funcionarían mejor. Y yo, que ya estaba en un estado muy frágil, lo recibía todo amplificado. Cada comentario me pegaba más fuerte de lo que debería. Me generaba una angustia que se acumulaba, que no se iba, que estaba ahí cuando me dormía y cuando me despertaba. Peleábamos. No todos los días empezaba con un pleito planeado,
pero terminábamos en conflicto de todas formas. Yo decía algo, ella respondía de una forma que me dolía, yo reaccionaba, y así. Ricardo quedaba en medio. Él me defendía, me cubría frente a ella, le pedía que me diera espacio. Pero también había una parte de él que entendía a su mamá, que la quería, que no quería que se fuera sintiéndose mal. Lo que más me afectó fue lo de Afonso. Mi suegra se fue apropiando de él de una manera que yo no supe cómo detener. Estaba tan agotada, tan en el piso emocionalmente, que en algún momento empecé a ceder ese espacio sin darme cuenta. Ella lo cargaba, ella lo cuidaba, ella tomaba las decisiones sobre él. Y yo, que debería haber sido la figura principal en su vida desde el primer día, fui quedando en segundo lugar. Llegué a un punto en que sentía que cuidar a Afonso era demasiado para mí. No porque no lo amara, sino porque estaba en un estado en que yo misma apenas podía cargar conmigo. La depresión posparto no diagnosticada, el conflicto constante con mi suegra, el cansancio acumulado, la sensación de que no estaba siendo suficiente, todo eso junto me aplastaba. Cuando mi suegra se fue, la casa volvió a ser nuestra. Pero algo había cambiado. Yo no era la misma que antes de que ella llegara. Estaba más insegura, más callada hacia adentro, más desconectada de mí misma. Y esa desconexión fue la que abrió la puerta a lo que vino después. Después de que mi suegra se fue, pasaron varios meses en los que intenté volver a ser yo. Pero no sabía bien a qué yo quería volver. La mujer que era antes del embarazo ya se sentía lejana, como si fuera otra persona, como si ese tiempo perteneciera a alguien que ya no existía. Me miraba al espejo y no reconocía lo que veía. No era solo el cuerpo que había cambiado con el embarazo, aunque eso también estaba ahí. Era algo más profundo. Era una sensación de que me había perdido en algún punto del camino y no sabía exactamente dónde. La autoestima estaba por el piso. No era algo que yo dijera en voz alta, no era algo que admitiera fácilmente frente a Ricardo ni frente a nadie. Pero por dentro era real y era constante. Me sentía apagada. Me sentía sin atractivo, sin energía, sin el brillo que creía haber tenido antes. Había días en que no quería salir, no porque estuviera triste de una manera que pudiera nombrarse, sino porque no quería que la gente me viera así. No quería enfrentarme a nadie sintiéndome de esa forma. Ricardo seguía siendo atento, seguía queriéndome, pero yo no estaba en condiciones de recibir bien lo que él me daba. Cuando alguien no se quiere a sí mismo, cuando está tan desconectado de su propio valor, el amor de afuera no llega de la misma manera. Rebota. No entra. O entra y no se queda. Yo recibía su cariño y en lugar de llenarse algo adentro, seguía sintiéndome vacía. Eso también me generaba culpa. Él hacía lo suyo y yo no podía corresponderle de la misma forma que antes. Un día tomé una decisión. Si no me sentía bien conmigo misma, iba a hacer algo al respecto. No iba a quedarme esperando a que el tiempo solo lo arreglara. Me propuse cambiar lo que podía cambiar, trabajar en lo que estaba en mis manos. Me metí al gimnasio. Al principio fue difícil sostenerlo, porque Afonso era todavía pequeño y organizarse con un bebé en casa no es sencillo, pero busqué la manera. Ajusté horarios, pedí apoyo cuando lo necesité, y fui haciendo del ejercicio algo constante en mi semana. También decidí hacerme algunos procedimientos. Cirugías estéticas que había querido desde hacía tiempo y que siempre había postergado. No lo hice de manera impulsiva, lo había pensado antes incluso del embarazo. Pero fue en ese momento cuando sentí que era el tiempo, que necesitaba ese empujón. Me los hice y me recuperé bien. El proceso no fue inmediato, hubo semanas de recuperación, pero cuando empecé a ver los resultados, algo en mí empezó a cambiar. Me puse extensiones de cabello. Renové la ropa por completo. No fue un gasto desmedido ni algo que dejara a la familia en problemas. Ricardo tenía una situación económica estable y yo también seguía trabajando. Fue una inversión que hice en mí misma, en cómo me veía y en cómo me sentía. Y funcionó. En pocos meses me sentía completamente diferente. Me miraba al espejo y volvía a reconocerme. Volvía a gustarme lo que veía. Eso sonará superficial para quien no lo ha vivido, pero para mí fue recuperar algo que creía perdido. Ricardo lo notó enseguida. Volvió a mirarme de esa manera que tenía al principio,
con esa tensión que te hace sentir que eres lo más importante en el cuarto. Me decía que estaba hermosa, que no podía creer lo bien que me veía, que se sentía el hombre más afortunado. Volvimos a tener esa conexión que se había enfriado durante el embarazo y los meses difíciles que siguieron. Él estaba contento, yo estaba contenta, y la vida en casa mejoró bastante. Pero había algo en mí que no quedó satisfecho con eso. No sé si fue la autoestima que había estado tan baja y que ahora, al recuperarse, necesitaba confirmar su valor de más maneras. No sé si fue el aburrimiento que se instala en los matrimonios cuando la rutina toma el control. No sé si fue algo que siempre estuvo en mí y que simplemente encontró el momento para salir. Probablemente fue una mezcla de todo eso. Lo que sé es que empecé a buscar algo más, sin darme cuenta al principio, y luego muy consciente de lo que estaba haciendo. Ricardo tenía una panadería en la que yo pasaba seguido. No todos los días, pero sí varias veces a la semana. A veces llevaba a Afonso, a veces iba sola. Conocía a varios de los empleados de vista, los saludaba, intercambiaba palabras breves. Entre ellos estaba Francis. Francis trabajaba en la producción. Era un hombre alto, físicamente muy llamativo, con tatuajes en los brazos. Cuando trabajaba se notaba que era una persona fuerte, acostumbrada al esfuerzo físico. No era alguien que buscara atención, no era de los que se pavonean. Era más bien callado, concentrado en lo que hacía. Y tal vez por eso llamaba la atención. Había algo en esa combinación, la presencia física y la actitud tranquila, que me enganchó desde la primera vez que realmente lo miré. Al principio no hice nada. Solo lo notaba. Llegaba a la panadería y sin querer mis ojos lo buscaban. Intercambiábamos saludos normales, nada fuera de lugar. Pero yo sabía lo que sentía cuando lo veía. Y empecé a ir más seguido de lo necesario. Fui yo quien dio el primer paso. No de manera abrupta, sino poco a poco. Un comentario de más, una sonrisa que duraba un segundo más de lo normal, una pregunta que no tenía nada que ver con el pan ni con el trabajo. Francis era reservado, no respondía de la misma forma. Se notaba que estaba incómodo, que sabía perfectamente quién era yo y para quién trabajaba. Tenía miedo. Eso era claro. Pero yo seguí. No me detuve. Había algo en mí que no quería detenerse, que encontraba en esa tensión algo que no tenía en otro lado, que necesitaba saber si podía conseguir lo que estaba buscando. Y con el tiempo, Francis cedió. No fue de un día para otro. Fue un proceso de semanas en que la distancia entre los dos se fue acortando, en que las conversaciones se volvieron más privadas, en que lo que había empezado como una atracción de mi parte se convirtió en algo que los dos reconocíamos sin nombrarlo. Nos volvimos amantes. Nos veíamos cuando había oportunidad, cuando los tiempos y los espacios lo permitían. No era algo planeado con detalle, era más bien aprovechar los momentos. Duramos así varios meses. Era algo que yo mantenía completamente separado de mi vida en casa, como si pudiera existir en un compartimento que no tocara nada de lo otro. Como si Ricardo, Afonso, la familia, el matrimonio, estuvieran en un lado, y esto en otro, y los dos lados nunca fueran a cruzarse. Mi suegra empezó a sospechar. No sé si alguien le dijo algo, no sé si fue intuición, no sé si notó algo en mi actitud cuando yo estaba cerca de Ricardo o cuando él hablaba de la panadería. El caso es que empezó a lanzar comentarios. No me acusaba directamente, no decía nombres ni situaciones concretas, pero decía cosas que me hacían saber que algo olía mal para ella. Me hablaba del valor de lo que tenía, de lo importante que era cuidarlo, de que las aventuras no valían lo que uno ya había construido. Yo los escuchaba y los dejaba pasar. Internamente me decía que no tenía pruebas, que era solo una insinuación, que mientras no hubiera nada concreto no había nada que enfrentar. Intenté terminar con Francis varias veces. No una ni dos, sino varias. Me decía que era demasiado riesgo, que no valía la pena, que si Ricardo se enteraba todo se derrumbaría. Me lo decía con convicción y luego no lo sostenía. Volvía. Algo me jalaba de regreso y yo cedía. No tengo una explicación simple para eso. Era una atracción que en ese momento sentía más fuerte que el miedo a las consecuencias. Y eso, con el tiempo, me pasó factura.
Ricardo nos descubrió en la panadería. Fue en el almacén, en un momento en que nadie debería haber estado ahí y en que él apareció sin que lo esperáramos. No hubo forma de explicar lo que vio. No había contexto que cambiara lo que era. Lo que Ricardo encontró ese día fue exactamente lo que parecía. Lo que siguió fue uno de los momentos más difíciles que he vivido. Ricardo no era un hombre que guardara las cosas. Lo que sintió lo expresó ahí, en ese momento, sin filtros. Hubo gritos, hubo llanto, hubo una confrontación con Francis que terminó con el despedido en el acto. No hubo negociación, no hubo proceso. Francis se fue de ahí ese mismo día y no volvió. Yo me quedé con Ricardo, llorando, sin saber qué decir, sin tener nada que justificara lo que había hecho. Me arrodillé. Le pedí perdón de todas las formas que pude. Le dije que había sido un error, que no significaba nada, que lo quería a él, que no quería perder lo que habíamos construido. Él lloraba también. Era un dolor que se le veía en todo el cuerpo, no solo en la cara. Era un hombre al que acababan de romper algo adentro, y yo era quien lo había roto. Me perdonó. O dijo que me perdonaba, que eso no es exactamente lo mismo. Decidió no irse, decidió intentar seguir. Pero nada volvió a ser igual desde ese día. El Ricardo que yo conocía, el que era seguro, el que era estable, el que llegaba a casa con ganas de estar ahí, empezó a desaparecer. En su lugar quedó un hombre que cargaba algo muy pesado y que no sabía cómo soltarlo. Entró en una depresión que fue creciendo con los días. Dejó de salir. Dejó de tener ganas de hacer las cosas que antes disfrutaba. Estaba en casa, pero no estaba presente. Se quedaba callado por horas, con la mirada en ningún lugar. Dormía mal. Tenía noches en que se despertaba agitado, con pesadillas. Muchas de esas pesadillas eran conmigo. Me lo contaba después, con una mezcla de dolor y de vergüenza por seguir soñando con eso, por no poder apagar lo que sentía aunque estuviera dormido. Yo vivía en un estado constante de culpa. No era una culpa que aparecía de vez en cuando y luego se iba. Era algo permanente, que estaba ahí cuando me levantaba y cuando me acostaba. Me esforzaba al máximo por demostrarle que era diferente, que había cambiado, que lo que había pasado no volvería a pasar. Le daba atención, le daba espacio, le decía lo que sentía, intentaba de todas las maneras posibles reconstruir algo de lo que había destruido. Pero hay daños que no se reparan con esfuerzo inmediato. Hay heridas que necesitan tiempo, mucho tiempo, y mientras tanto el que está herido no puede simplemente actuar como si no doliera. Ricardo no podía, y yo lo entendía. Había sido yo quien lo había puesto en ese lugar. Todo lo que él estaba viviendo, yo lo había causado. No había vuelta de hoja. La casa se volvió un espacio cargado. Afonso estaba ahí, pequeño, sin entender nada de lo que pasaba entre sus papás, pero viviendo en ese ambiente sin saberlo. Eso también me pesaba. Ver a mi hijo en medio de todo eso, aunque él no lo supiera, era una carga adicional que no me daba descanso. Y en ese estado estaban las cosas cuando mi suegra volvió a aparecer en mi vida. Esta vez no con comentarios indirectos. Esta vez con algo completamente diferente. Mi suegra siempre había sido una mujer de carácter fuerte. Desde que la conocí supe que era alguien que no se guardaba lo que pensaba, que decía las cosas aunque no se las pidieran, que tenía una forma de estar en los espacios que los ocupaba por completo. Durante el embarazo y el nacimiento de Afonso lo viví de cerca. Pero lo que vino después de que Ricardo nos descubrió fue algo completamente diferente. Era otra dimensión de esa mujer que yo creía conocer. Pasaron algunos días después del flagrante. La casa seguía cargada, Ricardo seguía hundido, yo seguía cargando una culpa que no se movía del lugar. Fue en esos días cuando mi suegra me buscó. No llegó a la casa, no fue algo que pasara frente a Ricardo. Me buscó a mí sola, en un momento en que sabía que podía encontrarme sin él cerca. Cuando la vi llegar supe que no venía a platicar. Su cara lo decía antes de que abriera la boca. Me dijo que lo que yo había hecho le había destruido la vida a su hijo, que ella lo había visto crecer, que sabía mejor que nadie lo que Ricardo valía, todo lo que había construido, todo lo que había dado, y que yo había tomado eso y lo había tirado.
Me lo dijo con una rabia contenida que de alguna forma era más intimidante que si hubiera gritado. No levantó la voz. Hablaba despacio, con una firmeza que se sentía en el pecho. Y al final me dijo que iba a entregar mi nombre a las entidades, que iba a pedir venganza por lo que yo le había hecho a su hijo, que había formas de hacer que alguien pagara por el daño que causaba, y que ella las conocía, y que no iba a quedarse con los brazos cruzados mientras yo seguía viviendo tranquila después de todo lo que había destruido. Yo la escuché, y cuando terminó, no sentí miedo. Sentí algo más parecido al desprecio, aunque no lo expresé. Por dentro pensé que era una mujer mayor, dolida, que decía cosas sin sentido porque no sabía de qué otra forma descargar lo que sentía. No creía en esas cosas. No había crecido en un ambiente donde ese tipo de creencias tuvieran peso. Para mí era superstición, era algo que la gente usaba para darle forma a su impotencia cuando no podía hacer nada concreto contra alguien. Me pareció que era eso, nada más que eso, y lo dejé ir. Se fue. Yo me quedé en el lugar donde estábamos y no le di más vueltas al asunto ese día. Tenía cosas más reales y más urgentes que atender. Ricardo, Afonso, la casa, el matrimonio que intentaba no terminar de derrumbarse. Eso era lo concreto. Lo que mi suegra había dicho era solo palabras de una mujer furiosa. Pero esa misma noche dormí mal. No fue un mal sueño de los normales, de los que se olvidan al despertar. Fue algo que se sentía diferente desde adentro. Soñé con Ricardo de una manera que no puedo describir bien con palabras, pero que al despertar me dejó con el pecho apretado y los ojos llorosos. No era un sueño de pelea ni de confrontación. Era algo más oscuro, más desesperado. Era Ricardo en un lugar del que no podía salir, y yo viéndolo desde afuera sin poder hacer nada. Me desperté con una angustia que no se fue con el café ni con las horas del día. Pensé que era culpa, que mi cabeza estaba procesando todo lo que había pasado y que los sueños eran la forma en que salía. Me lo expliqué así y seguí adelante. Pero los sueños no pararon. Siguieron noche tras noche, distintos en los detalles pero con la misma carga. Siempre había algo oscuro, algo que aplastaba, algo que no tenía solución. Y siempre había una sensación de culpa que en el sueño era física, como si alguien me apretara por dentro. Me despertaba en la madrugada con el corazón acelerado, sudando, con ganas de llorar sin saber exactamente por qué. De día empecé a sentir cosas que tampoco tenían explicación clara. Un nudo en la garganta que aparecía sin razón y no se iba. No era tensión normal, no era el nerviosismo que uno siente antes de algo difícil. Era algo permanente, instalado, como si algo estuviera atorado ahí que no podía bajar ni subir. Comía con dificultad. Tragaba y sentía ese nudo como un obstáculo. Empecé a comer menos porque simplemente no podía hacerlo con normalidad. El llanto llegó también. No de manera dramática ni con un detonante claro. Lloraba en momentos en que no había nada que justificara ese llanto. Preparando algo en la cocina, sentada en el sillón mientras Afonso dormía, en la ducha. Lloraba y no sabía exactamente por qué, solo que algo por dentro desbordaba y encontraba esa salida. La culpa seguía ahí, eso era parte. Pero había algo más que no era solo culpa, algo que no tenía nombre claro, que se sentía como un peso que nadie más podía ver pero que yo cargaba todo el tiempo. Dejé de comer bien. Perdí varios kilos en poco tiempo sin intentarlo. La gente que me veía me preguntaba si estaba bien, si me sentía bien, porque se notaba que algo no andaba. Yo decía que sí, que era el estrés, que ya iba a pasar. No le conté a nadie lo que realmente estaba sintiendo porque no sabía cómo contarlo sin que sonara exageración. Ricardo me veía y se preocupaba, aunque él también estaba en su propio proceso difícil. A veces me preguntaba cómo estaba. Yo le decía que bien, o que era el cansancio. No quería cargarle encima mis cosas cuando él ya tenía suficiente con las suyas. Así que cargué todo eso sola por semanas. Las semanas se fueron volviendo un mes, y el mes se fue volviendo más tiempo, y las cosas no mejoraban. Los sueños seguían. El nudo en la garganta no se iba. La culpa tampoco. Y encima de todo eso empecé a sentir algo físico que no podía ignorar.
Náuseas que aparecían sin comer nada malo, sin razón aparente. Al principio pensé que era el estómago reaccionando al poco alimento, que era algo digestivo, algo que se iba a acomodar solo. No se acomodó solo. Un día, sin que nada lo anticipara, vomité. No era comida. No era lo que uno vomita cuando está enfermo del estómago, cuando algo le cayó mal, cuando hay una infección. Lo que salió no era eso. Eran tufos de cabello humano, mezclados con fragmentos que cuando los miré bien reconocí como pedazos de dientes. Me quedé paralizada. No podía procesar lo que acababa de pasar. Lo que tenía enfrente era real, estaba ahí, lo podía ver. No era un sueño, no era una alucinación, no era mi imaginación. Era cabello y eran dientes y habían salido de mi cuerpo. El miedo que sentí en ese momento fue de otro tipo al que había sentido antes. No era el miedo al dolor ni el miedo a perder algo. Era un miedo más primitivo, más profundo, el que aparece cuando algo no tiene explicación y cuando lo que no tiene explicación está pasando en tu propio cuerpo. Me temblaban las manos. No podía dejar de mirar lo que había vomitado. No quería tocarlo, pero tampoco podía apartar la vista. Ricardo estaba en casa. Lo llamé. Cuando vino y vio lo que había pasado, su cara cambió por completo. Él tampoco tenía palabras. Se quedó mirando, luego me miró a mí, luego volvió a mirar lo que había en el piso. No dijo nada por un momento. Luego dijo que nos íbamos al médico. Fuimos ese mismo día. Me revisaron, me hicieron preguntas, me pidieron que contara qué había pasado. Cuando dije lo que había vomitado, lo que describí, las caras cambiaron. No con incredulidad abierta, sino con esa expresión que tiene la gente cuando no sabe cómo responder a algo que no entra en lo que conocen. Me hicieron estudios, análisis de sangre, revisión general, preguntas sobre mi alimentación, sobre mi nivel de estrés, sobre si había ingerido algo extraño. No encontraron nada que explicara lo que había pasado. Los resultados no mostraban ninguna condición que pudiera producir eso. El médico me habló de ansiedad severa, de cómo el estrés extremo puede producir manifestaciones físicas muy intensas. Me recetó medicamento para la ansiedad, algo para los episodios de pánico que ya estaba teniendo también, aunque no los había nombrado así hasta ese momento. Me fui a casa con recetas y sin respuestas reales. Tomé los medicamentos. Hicieron algo, amortiguaron algunas cosas, pero no resolvieron lo que estaba en el fondo. Los sueños continuaron. El nudo en la garganta seguía apareciendo. La culpa no se movía. Y aunque no volví a vomitar de esa manera inmediatamente, el miedo a que volviera a pasar estaba siempre ahí, instalado en algún lugar de mi cabeza que no descansaba. Fue en esos días, con los medicamentos recién empezados y el miedo todavía muy fresco, cuando algo en mí empezó a conectar lo que estaba viviendo con lo que mi suegra me había dicho. No fue una conexión inmediata ni racional. Fue algo que fue llegando poco a poco, como cuando uno empieza a ver un patrón que antes no podía ver porque estaba demasiado adentro de todo. Recordé sus palabras. Las recordé con una claridad que me sorprendió, porque en el momento en que me las dijo las había dejado pasar como si no importaran. Recordé el tono con que las dijo, la firmeza, la manera en que no parecía alguien desahogándose sino alguien comunicando algo que ya había decidido. Recordé que me había mirado directamente a los ojos cuando me lo dijo, que no había dudado. Y ahí, con todo lo que había vivido en esas semanas, con los sueños y el llanto y el nudo y lo que había vomitado, empecé a pensar que tal vez me había equivocado al reírme de lo que ella me había dicho. Tal vez había algo que yo no entendía, que nunca había querido entender porque nunca había necesitado hacerlo. Tal vez existían cosas que no cabían en lo que yo creía posible, y tal vez algunas de esas cosas me estaban pasando a mí. No lo acepté de golpe. No es algo que se acepta fácil cuando toda tu vida has pensado de una manera diferente. Fue un proceso interno, lento, que pasaba mientras yo seguía funcionando en la superficie, cuidando a Afonso, intentando estar presente para Ricardo, tomando mis medicamentos, fingiendo que las cosas iban mejorando aunque por dentro algo seguía muy mal. Pero el miedo ya no era solo al médico, ya no era solo a lo que pudiera encontrar o no encontrar en un análisis. El miedo había cambiado de forma. Era más grande, más oscuro, y apuntaba hacia algo que yo no sabía cómo enfrentar.
porque nunca había creído que existiera. Y eso fue lo más aterrador de todo. Con el miedo instalado y los medicamentos haciendo apenas lo suficiente para que yo pudiera funcionar, tomé una decisión. Fui a buscar a mi suegra. No la llamé antes, no le avisé. Simplemente fui. Necesitaba hablar con ella cara a cara. Necesitaba pedirle que deshiciera lo que había hecho, si es que había hecho algo. Ya no estaba en posición de negar esa posibilidad. Cuando llegué a su casa me abrió la puerta y me miró sin sorpresa, como si me hubiera esperado. La cara no era de triunfo ni de satisfacción. Era una cara cerrada, dura, de alguien que ha tomado una decisión y no está dispuesto a moverse de ahí. La dejé hablar primero. No me defendí, no expliqué nada, no intenté justificar lo que había hecho. Solo escuché. Cuando terminó, le pedí perdón. No de manera calculada ni estratégica. Lo hice porque lo sentía, porque en ese punto ya no me quedaba orgullo ni distancia. Le dije que tenía razón en estar enojada, que lo que yo había hecho había lastimado a su hijo, que no había excusa para eso. Luego le pedí directamente que si había hecho algo contra mí, que lo deshiciera. Que yo no era su enemiga, que amaba a Ricardo, que quería sanar el matrimonio, que Afonso necesitaba una familia estable. Le hablé de todo lo que había estado sintiendo, de los sueños, del nudo, de lo que había vomitado. La vi escucharme. Su expresión no cambió mucho, pero algo en sus ojos se movió cuando mencioné lo del vómito. Me dijo que ella no había hecho nada, que no sabía de qué le estaba hablando, que si yo estaba enferma era cosa mía y de los médicos. Lo dijo con la misma firmeza con que me había dicho todo lo demás semanas atrás. No cedió, no admitió nada. Me fui de ahí sin la respuesta que buscaba, sin saber si lo que me había dicho era verdad o si simplemente no iba a reconocerlo nunca. Los días que siguieron fueron de los más pesados. Los medicamentos seguían, los controles médicos también. Ricardo sabía que yo estaba mal, pero no sabía el fondo de todo, no sabía lo que yo conectaba internamente con su madre. No se lo dije porque ya había suficiente tensión en la casa, porque él todavía estaba en su propio proceso, y porque no quería agregar un conflicto más entre él y su madre encima de todo lo demás. Fue una amiga quien me habló de un sacerdote. No un sacerdote cualquiera, sino uno que tenía fama en la zona de atender casos que otros no sabían cómo manejar. Que escuchaba sin juzgar, que hacía oraciones específicas, que había ayudado a varias personas que habían llegado a él en situaciones difíciles que no tenían explicación médica clara. Mi amiga me dio el contacto y me dijo que no perdía nada con ir. Fui sola. No le dije a Ricardo a dónde iba. Llegué, esperé mi turno, y cuando entré le conté todo. Absolutamente todo. El matrimonio, la infidelidad, el flagrante, la depresión de Ricardo, la amenaza de mi suegra, los sueños, el nudo en la garganta, el vómito, los medicamentos, la visita a su casa. Lo escuchó sin interrumpirme. Sin cara de escándalo, sin juicio visible. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio un momento y luego empezó a hacerme preguntas. Quería entender bien, quería tener el panorama completo antes de hacer cualquier cosa. Ese día oró conmigo. Fueron oraciones largas, específicas, con imposición de manos, con palabras que yo no había escuchado antes en ese contexto. Me pidió que volviera. No una vez sino varias. Me dijo que esto no era cosa de una sola visita, que había que ser constante, que el proceso tomaba tiempo. Volví. Semana tras semana. Cada visita era similar en estructura, pero diferente en lo que yo sentía al salir. Las primeras veces salía igual que como entraba, sin notar gran cambio. Pero con el tiempo algo empezó a ceder. No de manera dramática, no de un día para otro. Fue gradual, como cuando algo que estaba apretado empieza a aflojarse muy despacio. Los sueños fueron cambiando. Siguieron por un tiempo, pero perdieron intensidad. Ya no me despertaban con el corazón acelerado y el pecho cerrado. Se volvieron menos frecuentes, luego casi desaparecieron. El nudo en la garganta fue cediendo también. Empecé a comer mejor. Recuperé algo del peso que había perdido. Los medicamentos los fui reduciendo bajo indicación médica porque los síntomas ya no eran tan intensos. Paralelo a todo eso, la relación con Ricardo también fue moviéndose.
Despacio, con tropiezos, con días buenos y días en que todo parecía retroceder. Pero se movía. Él empezó a salir más. Empezó a retomar cosas que había dejado, a ver a sus amigos, a ir a la panadería con más regularidad. Los pesadillas que él tenía también fueron espaciándose. Hubo una noche en que me dijo que hacía semanas que no soñaba con eso, y los dos nos quedamos en silencio un momento porque los dos entendimos lo que eso significaba. Afonso creció en medio de todo ese proceso. Era un niño activo, curioso, que demandaba presencia y energía. Cuidarlo, estar realmente presente para él, fue algo que me obligó a salir de mí misma en los peores momentos. Había días en que yo no quería levantarme y él llegaba y me jalaba del brazo y necesitaba desayuno y quería jugar y no entendía por qué su mamá estaba quieta. Y yo me levantaba. Por él me levantaba cuando por mí sola no hubiera podido. Ricardo y yo seguimos en el proceso de reconstruir lo que se había roto. No fue una reconciliación limpia ni inmediata. Hubo conversaciones muy difíciles, momentos en que él sacaba lo que sentía y yo tenía que escucharlo sin defenderme porque no había defensa posible. Hubo noches tensas, silencios largos, días en que los dos funcionábamos en la misma casa sin conectar realmente. Pero también hubo momentos en que algo del vínculo original asomaba, en que nos reíamos de algo juntos, en que él me buscaba y yo estaba ahí y los dos sentíamos que todavía había algo que valía la pena. Decidimos renovar nuestros votos. No fue una ceremonia grande ni un evento social. Fue algo pequeño, íntimo, con las dos familias presentes y nada más. Fue una forma de marcar un antes y un después, de decir en voz alta y frente a otros que queríamos seguir, que elegíamos intentarlo de nuevo. Ricardo lloró ese día. Yo también. Afonso no entendió bien qué estaba pasando, pero estaba contento porque había pastel. Mi suegra falleció 6 meses después de esa ceremonia. Fue algo repentino, una complicación de salud que nadie esperaba. Ricardo quedó muy golpeado. Era su madre, era un vínculo enorme, y perderla de esa manera, sin aviso, fue un golpe muy fuerte para él. Yo estuve a su lado durante ese duelo, lo acompañé, lo sostuve como pude. Fue la primera vez en mucho tiempo en que yo era el soporte y no quien necesitaba ser sostenida. En el velorio la vi por última vez. Estaba tranquila, como dormida. Me quedé frente a ella un momento, sola, y no sentí rabia ni miedo ni nada de lo que había sentido en los meses anteriores. Solo sentí el peso de todo lo que había pasado entre las dos, y algo parecido a una despedida que ninguna de las dos había podido hacer en vida de manera real. Afonso preguntó por su abuela varios días después del funeral. Ricardo le explicó lo mejor que pudo, con las palabras que se usan con los niños cuando algo así pasa. Él escuchó, hizo preguntas, y luego siguió jugando. Los niños procesan a su manera y siguen adelante con una naturalidad que los adultos ya no tienen. La vida en casa continuó. Ricardo retomó el manejo de las panaderías con más energía que en los meses anteriores. Contrató personal nuevo, hizo algunos cambios en la que había sido la más afectada por todo lo que pasó. Yo volví a tener una rutina más estable, a sentirme presente en mi propia vida, a cuidar a Afonso desde un lugar más sólido que el que había tenido en los peores momentos. Seguimos juntos. Seguimos construyendo. ¿Te gustó la historia? No te vayas todavía. Voy a dejar otras historias como esta en la pantalla final para que elijas y hagas clic, ¿ok? Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar si te gustó la historia y si crees en la brujería.